Bueno, buenos días, ¿qué tal? Soy el doctor Diego Adriano Nisic, mayor de Fuerza Aérea, especialista en medicina aeronáutica y espacial, y hoy vamos a ver a grandes rasgos los aspectos generales de la evacuación aeromédica, es decir, todo lo que nosotros tenemos que ir pensando como para poder llevar a cabo de la mejor manera esta actividad. En primer lugar, vamos a hablar un poco de algunas definiciones o terminologías, como para que vayan quedando en claro. Abro un paréntesis y les cuento un poco sobre esta imagen. Esta es una imagen de un traslado de víctimas múltiples, de pacientes múltiples, o traslado en masa, como se llama, que se realizó allá por el año 1982 en el conflicto de Malvinas. Esto es un avión C-130 Hércules en Malvinas, donde la ambulancia es la que llevaba a los pacientes hacia el Hércules prendido para no perder tiempo, y este avión traía para solucionar o definir estos pacientes al continente. Y es la imagen de la portada o tapa del libro de traslado aerosanitario y evacuación aeromédica que se confeccionó, armó en este instituto. Cierro el paréntesis y comenzamos la clase. Bueno, un poco de terminología. Ustedes van a ver o van a escuchar en varias clases de que las Fuerzas Armadas dividen todo lo que es traslado aerosanitario en dos grupos en virtud del paciente que se va a trasladar. Y van a escuchar la terminología de CASEVAC y MEDEVAC. CASEVAC, que es la Casual Evacuation, es lo que realizan los propios combatientes en un terreno bélico, en donde cuando algún combatiente es víctima de alguna lesión, ellos mismos lo levantan en una camilla y lo sacan del terreno bélico hacia algún lugar en donde después, recién ahí, va a recibir algo de atención médica o de atención de enfermería, es decir, de algún profesional idóneo más de la salud. Y el MEDEVAC sí es la evacuación desde un hospital, generalmente un hospital de campaña, hacia un hospital de mayor complejidad. Es decir, en el hospital de campaña se le va a brindar la primera atención y luego todo lo que exceda en la atención que no se pueda resolver en ese hospital de campaña se va a evacuar o trasladar hacia un hospital de mayor complejidad. Esta imagen es la imagen del hospital reubicable de Fuerza Aérea en Haití, en donde este hospital lo que hacía tenía la función de brindar atención sanitaria a todos los países que hacían o brindaban fuerza de seguridad en el país. Haití era un país que no tenía fuerzas de seguridad, entonces iban muchos países a brindar ese servicio. Y Argentina lo que hacía era brindaba o ponía el hospital reubicable para darle asistencia médica a todo el personal que estaba brindando seguridad. Y obviamente por una cuestión de humanitaria, de decantación, también se brindaba asistencia a los propios haitianos, pero la función que tenía el hospital en realidad era brindar asistencia a el personal de Fuerzas Armadas de otros países. ¿Y qué es lo que se hacía? Lo que se hacía era, en ese lugar se daba la atención y todo lo que excedía la capacidad del hospital reubicable, un hospital que cuenta con quirófano, eh, todo lo que excedía a este hospital se evacuaba, trasladaba hacia algún otro país para que puedan solucionar esos pacientes. Entonces eso es un poco el concepto de CASEVAC y MEDEVAC. Pero ustedes estarán escuchando en el curso que constantemente se habla de EVACAM, de evacuación aeromédica. Entonces, dentro de este término, nosotros involucramos o tenemos aquellas situaciones en las cuales uno tiene que sacar a un paciente sí o sí desde un terreno hostil, pero no bélico. Ya empezamos a hablar de terreno hostil, es decir, en donde en ese lugar yo no lo puedo resolver. ¿Por qué? Por hostilidad del sitio, porque no tengo los elementos suficientes en ese lugar, entonces lo tengo que evacuar, sacar de ese lugar y llevarlo a otro lugar en donde le voy a poder dar asistencia. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que se hace en todo el continente antártico. Fíjense, este es un avión Twin Otter que evacúa a un paciente desde base Orcadas, que queda aproximadamente 700
aproximadamente 700 kilómetros más al sur desde base Marambio. Entonces, este avioncito, que es un avión liviano, no presurizado, que tiene la capacidad de amerizar sobre hielo congelado, lo que hace, por ejemplo, o hizo en este caso, fue buscó un paciente desde Orcada, se lo evacuó, se lo sacó de ese terreno hostil en donde estaba y no tenía ningún tipo de asistencia, y se lo trajo hasta base Marambio. En base Marambio lo que se hizo fue, se lo traspasó ese paciente a otro avión, que esta es la cola de un avión Hércules C-130, en donde se traspasó el paciente a ese avión para traerlo hasta el continente. Es decir, se lo evacúa desde ese terreno hostil. ¿Hostil por qué? Por las condiciones climáticas, obviamente, y además porque no tengo ningún tipo de asistencia médica más que de asistencia hospitalaria, perdón, y lo único que cuento es con un médico o algún enfermero que se han capacitado y tienen algunos elementos como para poder resolver temporalmente esa situación y de esa manera poder evacuar el paciente hacia otro lugar. Esto es más de lo mismo, fíjese en lo que hacen nuestros helicópteros Lamas de Fuerza Aérea o los de Ejército sobre Aconcagua, evacúan personas o pacientes que han tenido algún acontecimiento, llámese edema agudo de pulmón, congelamiento, algún traumatismo o lo que fuere, se lo saca desde ese lugar, se lo evacúa y se lo lleva a un lugar donde se lo puede empezar a trabajar y empezar a resolver al paciente. Esto también es lo que hace Prefectura en las primeras millas náuticas sobre sobre el nivel, sobre el mar nuestro argentino. Ellos están muy formados para hacer este tipo de evacuación desde buques, en donde algún tripulante del buque sufre algún acontecimiento, entonces ellos, mediante este sistema de evacuación, sacan a estas personas y las llevan hacia algún nivel hospitalario. Es lo que hace el helicóptero del SAME en las grandes urbes. El helicóptero del SAME en las grandes urbes lo que hace es evacúa pacientes que han sufrido alguna lesión traumática, accidente, incidente, lo que fuere. El helicóptero va, se baja el médico, evalúa al paciente rápidamente en todo lo que tiene que ver con prehospitalario y rápidamente lo carga el helicóptero y lo lleva en un hospital. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dentro de las grandes urbes tenemos hospitales que en ambulancia quizás estamos a menos de 10 minutos, en un helicóptero a menos de 2 minutos, y tenemos el paciente en un shock room donde se le va a dar una mucha mejor atención que la que uno le puede dar en el prehospitalario. Sin descuidar lo prehospitalario, uno evacúa al paciente y lo está llevando a un nivel hospitalario. Es lo que hace el helicóptero de la Policía Federal, el cual traslada al Hospital Churruca, etc. Bien. Y otro término que ustedes van a ver que aparece o que han sentido ya en este curso es el término de TAS, de traslado aéreo sanitario. Y este término se define como un traslado por vía aérea de pacientes enfermos o accidentados que no admiten dilación desde un aeródromo o lugar apto para el aterrizaje de la aeronave a otro de similares características para la atención inmediata en un establecimiento de mayor complejidad médica. Bien, ¿qué es lo que queremos decir acá? Que un traslado aéreo es cuando uno habla de TAS o traslado aéreo, es algo que está pautado, que se habló, que se programó, en donde el paciente tiene las condiciones como para ser trasladado en una aeronave, no tiene contraindicaciones absolutas, puede tener relativas, pero todo eso implica un traslado aéreo, es mucho más organizado. Yo tengo el tiempo como para organizarlo bien, pautar bien un montón de cosas que las vamos a ir viendo ahora. Y ahí es donde viene la diferencia entre una evacuación aeromédica y un traslado aéreo sanitario. Fíjense, esto es, el ejemplo anterior, perdón, era el de una empresa privada haciendo un traslado de un paciente. Fíjense cómo desde un AUTIN se lo va a pasar a un avión que tiene que tener las características que tiene un AUTIN. Si no, estamos descomplejizando un paciente que requiere cierta complejidad. Esto es nuestra queridísima gente de Ejército realizando también un traslado aéreo sanitario en uno de sus aviones. Fíjense, siempre me gusta preguntar cuando esta clase se da en vivo, ¿qué es lo que ven que puede dificultar este traslado? Este es un avión genial, que tiene buena autonomía, buen vuelo, pero tiene un detalle
que es la puerta. Fíjense en que tiene una puerta pequeña por donde ingresar al paciente es complicado, se dificulta. Entonces, esto es un poco el concepto de que los aviones son concebidos para multitareas, desde llevar personas, pasajeros, cargas, y que se adaptan para realizar esta gloriosa tarea de traslado aéreo sanitario o evacuaciones aeromédicas, dependiendo. Se adaptan y a veces no cumplen de la mejor forma la ergonomía que nosotros como profesional de la salud y nuestro paciente necesita para ser trasladado. Bien, esto también es un traslado aéreo sanitario en un C-130. Fíjense, esto fue en un acontecimiento que se dio en Mendoza con una escuela de danza que eran todos chicos menores de edad que sufrieron un desbarranco, un accidente, y se pide a Fuerza Aérea de hacer el traslado para traerlos a provincia de Buenos Aires. Ellos eran de provincias de Buenos Aires, los chicos. Entonces se realizaron 3 vuelos, en donde en primera instancia se trajeron, se configuró el avión para traer múltiples pacientes, múltiples víctimas, en donde ninguno tenía criterios de gravedades de utilización del avión tipo terapia intensiva. Entonces primero se trajeron todos esos pacientes y luego se configuró el avión en modalidad alfa, que es tipo terapia intensiva, y se trajeron los 2 o 3 pacientes que no recuerdo que estaban más críticos. ¿Qué es lo que se hizo? Se lo trajo desde Mendoza hacia Palomar, eso es el hangar de Palomar, en donde, como esta gente eran de provincia de Buenos Aires, se trabajó en forma conjunta con la gente del CIES, que eran los que lo iban a llevar a los distintos hospitales de provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto se planificó, se organizó, de manera de poder realizar un traslado aéreo sanitario y asegurar las condiciones que requieren nuestros pacientes. Esto también es un ejemplo de traslado aerosanitario de una empresa privada. Fíjense en que este avión ya tiene una puerta un poco más grande, mejor, donde se puede maniobrar mejor. Y en este caso es un ejemplo de un traslado de un paciente infeccioso, seguramente un paciente COVID, en donde se lo está trasladando con una cubierta, digamos, protectora para evitar el contagio a la tripulación. Bien. ¿Por qué está bueno y es interesante que conozcamos esta terminología? ¿Por qué? Porque las que nos interesan a nosotros desde lo civil, que son la evacuación aeromédica y el traslado aéreo sanitarios, tienen cierto dinamismo que nos van a dar espalda o cintura legal a la hora de realizar esta actividad y que lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Fíjense en estos a modo de resumen, las 4 cosas que les dije. CASEVAC, extracción del terreno de combate, no necesariamente por personal sanitario. MEDEVAC, de menor complejidad, hospital de campaña, a uno de mayor complejidad, por personal sanitario, con un paciente relativamente estable o estable en lo posible. EVACAM, de terreno hostil, por personal sanitario, medidas de estabilidad según disponibilidad. Y traslado aéreo sanitario de menor a mayor complejidad, por personal capacitado. Lo ideal es que sea especialista. Si voy a llevar a un paciente que requiere una configuración tipo terapia intensiva, lo ideal es que vaya un terapista, que vaya a lo sumo un emergentólogo, es decir, se busca que vaya el especialista según la patología del paciente, y obviamente con un paciente estable, que no tiene contraindicaciones absolutas de vuelo. Esa es la idea del traslado aéreo sanitario. Y lo bueno de esto es que uno a veces, en virtud de lo que tiene, de lo que puede hacer o no, puede jugar con esta terminología, y si un traslado aerosanitario no cumple ciertas cosas que uno necesita, uno lo puede manifestar como una evacuación, es decir, configurarlo como evacuación aeromédica, en donde yo voy a sacar a ese paciente que no está cumpliendo todos los requisitos, entonces lo configuro como que lo estoy evacuando y a mí eso me va a dar cierto respaldo legal. Y ya lo vamos a ir viendo en el transcurrir con algunos ejemplos. Bien, luego de esta introducción terminológica, vamos a ver qué es lo que tiene que ir pasando por nuestras cabezas a la hora de pensar en realizar un traslado aéreo sanitario o una evacuación aeromédica, principalmente un traslado aéreo sanitario. Bien, dentro de nuestras cabezas tenemos que
que tener en cuenta un montón de cosas que a veces nos da la sensación o nos parece de que no son inherentes a lo que nosotros hacemos como médicos, enfermeros, aeroevacuadores. Una de las primeras preguntas es ver dónde está localizado el paciente y qué tipo de aeronave yo tengo o poseo o qué tipo de aeronaves contamos. ¿Tengo la posibilidad de elegir la aeronave? Bueno, yo como Estado, como Fuerza Aérea, tengo posibilidad de elegir aeronave y recomendar a mi línea jerárquica y decir, no, mirá, yo en vez de esta aeronave prefiero esta aeronave. ¿Por qué? Por tal y tal cosas que la vamos a ir viendo. Quizás en lo privado esto es más difícil. ¿Por qué? Porque las empresas privadas cuentan con un tipo o dos tipos de aeronave con lo que hacen todo, pero generalmente esas aeronaves cumplen los requisitos que ahora vamos a ir viendo. Bien, ¿dónde está localizado el paciente? Primer pregunta. Es importante saber en dónde está ese hospital en el que está, a qué distancia está ese hospital del aeropuerto a donde va a estar el aeronave, qué tiempo hay en vehículo desde el aeropuerto hasta el hospital y lo mismo a dónde lo voy a llevar. Todas esas cosas las tengo que pensar porque todo ese tiempo es tiempo que yo estoy con el paciente y todo ese tiempo tiene que estar automatizado, disminuido, todo organizado. ¿Para qué? Para que en el menor tiempo posible mi paciente llegue desde el hospital que solicita el traslado aéreo hasta el hospital en el cual se va a terminar de resolver ese paciente. Entonces, esas preguntas nos las debemos hacer. ¿Y qué tipo de aeronave yo tengo? ¿Con cuál tipo de aeronave cuento? Miren, fíjense, no es lo mismo evacuar o trasladar un paciente en este tipo de aeronave, que esto es un helicóptero, un Hugh, bueno, ya me va a salir. Es un helicóptero de ejército en el cual el que tuvo la oportunidad de volar en este helicóptero, yo les puedo asegurar que vibra, es impresionante lo que vibra. Y esas vibraciones no están buenas para ciertos pacientes. Por ejemplo, si yo voy a trasladar un paciente con alguna patología, algún traumatismo raquídeo, y por más de que yo lo lleve estricado como corresponde o con un colchón de vacío o lo que fuere, esas vibraciones se van a transmitir hacia su cuerpo. Y no va a estar bueno, van a generar mucho más dolor. Bueno, si mi paciente no está bien estricado o no, pueden generar algún desplazamiento o que se incremente la ruptura que pueda llegar a tener. Todo esto pudiendo llegar a impactar sobre la parte medular o nerviosa y ocasionar la patología inherente a esto. Entonces, si yo tengo la posibilidad de elegir entre este helicóptero y quizás otro helicóptero que tenga en vez de 2 palas como este, que tenga 4 palas, y yo pediría que me pongan el de 4 palas, por ejemplo un Bell 412 que tiene 4 palas. ¿Por qué? Porque vibra mucho menos. ¿Por qué? Porque los helicópteros sustentan cuando las palas de arriba van hacia adelante. Y pierden, entran en pérdida, es decir, que como que tenderían a caerse cuando la pala viene hacia atrás. Al tener 2 palas, entra, sustenta, pierde. Al tener 4 palas, eso es menos la pérdida que entra porque está sustentando y ya va entrando la otra pala para hacer sustentación. Eso hace menos que el helicóptero haga este movimiento. Y adentro vamos nosotros con nuestros pacientes. Entonces, uno, si tiene posibilidades, puede aconsejar desde lo profesional que nosotros nos dedicamos en la elección de la aeronave. Bien, no es lo mismo tener que trasladar en este avión, que es un avión con cabina presurizada, que vuela, que tiene un vuelo muy confortable, es un avión rápido, fíjense, tiene 2 turbinas, gana mucha velocidad, eso a mí me reduce el tiempo de estar con mi paciente adentro, que quizás está consumiendo tubos de oxígeno, está un paciente que está inestable con vasopresores y en el cual yo voy constantemente pensando en cuándo vamos a llegar para poder entregar a este paciente. Entonces, fíjense en cómo uno cuando tiene la posibilidad de elegir aeronaves, uno va a tender a elegir a la que mejor le sea acorde al paciente que tiene trasladar. Y eso no me lo va a decir ni el piloto, ni el mecánico, ni nadie. Esos somos nosotros los que tenemos que saber sobre esto como para aconsejar. No es lo mismo trasladar en este bicho, en el cual yo adentro puedo poner todo el equipamiento que yo quiera, puedo poner todos los tubos de oxígeno que yo quiera. ¿Por qué? Porque este avión está hecho para transportar muchísimo peso. Yo en este avioncito
Si ya meto más de 3 tubos de oxígeno, limito el peso que puede llevar el avión. Limito, el espacio es limitado. En vez de en este yo puedo meter lo que yo quiera, lo puedo configurar como yo quiera. Entonces puedo olvidarme de un montón de otras cosas que acá las voy a tener que calcular y pensar. Por ejemplo, el consumo de oxígeno de mi paciente para ver cuántos tubos de oxígeno tengo que llevar. Entonces vayan fijándose cómo repercute en nuestro accionar el tipo de aeronave que tengamos. Y ni hablar estos dos aviones, que son aviones con cabinas no presurizadas, por lo cual al no presurizar van a volar debajo de los 10.000 pies de altura, y nuestros pacientes van a ir más expuestos a una hipoxia que en una cabina presurizada como la del Hércules, por ejemplo. Pero que tienen otras ventajas, porque por ejemplo, si yo tengo que ir a buscar a una víctima o algún paciente en el medio del campo, este avión puede aterrizar en cualquier pista improvisada en el campo. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Esto es un avión Gran Caravan de ejército, que la finalidad es esa. Y este avión está preparado o adaptado para aterrizar sobre este tipo de terreno o amerizar sobre este tipo de terreno. Este avión es el avión que yo les contaba en el primer caso, que para que se den una idea, cuando se fue a buscar ese paciente, este avión aterrizó sobre mar congelado. Y una glacióloga de nuestra queridísima Armada Argentina, mediante fotos, determinaba el espesor que tenía el mar congelado y si iba a soportar el peso de este avión. Entonces fíjense en cómo se van mimetizando nuestro accionar con los tipos de la aeronave. Y mientras nosotros más conozcamos con las aeronaves que trabajamos o con las aeronaves que tenemos a nuestra disposición, mucho mejor vamos a poder decidir cuál sería la mejor para utilizar en pos de qué, en pos de nuestro paciente, que es la finalidad nuestra. Bien. Otra de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que saber en relación a las aeronaves, y si no preguntarla o averiguarla, o gracias hoy en día tenemos esta herramienta del Google en donde uno puede conocer o sacar información de un montón de cosas, es la autonomía que tiene la aeronave con la que yo voy a hacer el traslado. Y ustedes me van a decir, me interesa a mí como profesional de la salud saber cuál es la distancia que puede volar un avión con el combustible, quizás con la meteorología ideal, o si tenemos viento en contra, cuánto baja esa autonomía, o según la altura a la que gane, etc. Y yo les voy a decir que sí, que tenemos que saber y está bueno. Y se los voy a contar con un ejemplo, porque a veces los ejemplos nos clarifican mucho mejor. A nosotros como Fuerza Aérea se nos solicita ir a buscar un paciente nuestro, un paciente del grupo de tareas especiales nuestro, que estaba haciendo una tarea en Perú y que, bueno, no se le abre como corresponde su paracaídas cuando hace un salto de paracaidismo y obviamente tiene un politrauma importante. Este paciente estuvo internado allá en Perú un montón de tiempo y bueno, y en virtud de que teníamos que repatriarlo y traerlos para acá, nos solicitan para hacer el traslado aéreo de este paciente. En ese momento nos dicen, bueno, nos comunicamos, averiguamos bien cómo estaba todo el paciente, etcétera, estaban todas las condiciones para traerlos y nos dicen, bueno, vamos, ustedes van a tener a disposición un avión Learjet, que es un avión fantástico, vuela rapidísimo, el espacio adentro quizás no es el mejor, pero es muy confortable, lo podemos configurar fácilmente para traer un paciente tipo terapia intensiva, etcétera. Pero ese avión necesitaba hacer escala, no tenía la autonomía suficiente para ir desde Argentina a Lima, reabastecer y volver de Lima a Argentina. Tenía que hacer escala. Y obviamente dijimos que no. ¿Y por qué no? Porque ustedes recuerden que cuando vamos adentro de la aeronave, nosotros vamos a cargo de un paciente. Ese paciente, si viene ya con el solo hecho de que venga con una cánula de oxígeno porque requiere, o una máscara reservorio con oxígeno, va consumiendo oxígeno del tubo. Un ejemplo. Y el tener que bajar en otro aeropuerto para que el avión haga combustible, nosotros estamos adentro con el paciente. Seguimos estando ahí con el paciente. No está bueno. Está mucho mejor ir en un solo avión que vaya y venga. Listo, me independicé. No tengo que parar. Yo voy, hago todos los cálculos. ¿Se entiende el concepto? Mientras menos tiempo nosotros estemos con nuestros pacientes en la aeronave, en donde quizás no, en donde yo no tengo la espalda de un hospital, aunque sea un hospital de primer nivel.
¿Por qué? Porque soy yo, somos el enfermero y el médico con el paciente y no hay nada más, y el equipamiento que tenemos ahí. Entonces, ¿qué tanto podemos resolver arriba de una aeronave nosotros si ese paciente se nos llega a complicar? Y muchas veces los pacientes son tiempo dependientes. Entonces la idea de conocer, y si tenemos la posibilidad de elegir un avión que no haga escala, nosotros la tenemos que saber, tiene que estar en nuestras cabezas y tiene que estar en el momento en que planeamos hacer un traslado aéreo sanitario. Bien, ¿cuál es la distancia a trasladar y el tiempo de traslado? ¿Por qué? Porque yo en virtud de la distancia, tiempo de traslado, puedo hasta refutar un traslado y decir, no, señores, no conviene hacerlo en avión, conviene hacerlo en ambulancia o conviene hacerlo en helicóptero. Ustedes recuerden que generalmente, a ver, vamos a otro ejemplo, si nos solicitan hacer un traslado de Rosario a Buenos Aires o Buenos Aires Rosario de un paciente, en donde un traslado en un avión, un vuelo de un avión desde Rosario a Buenos Aires serán 25 minutos, media hora de vuelo. Y entonces uno dice, bueno, tengo 25 minutos, listo, saco el paciente, lo llevo, ya lo tengo en el lugar donde lo van a resolver. Señores, no es así. Fíjense, nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente está en el hospital. Yo voy, el aeropuerto no está en el hospital. Tengo que ir del aeropuerto al hospital a verlo y evaluarlo a mi paciente, a ver si tiene condiciones para ser trasladado. Eso es lo óptimo, eso es lo ideal, ir yo al hospital a evaluar al paciente. Evalúo el paciente, veo cómo está, lo tengo que cargar una ambulancia, de la ambulancia llevarlo al avión, subirlo al avión, en el avión acomodarlo, adaptarlo a mi tecnología que yo dispongo de equipamientos en mi avión, dejarlo acondicionado, despegar, llegar al destino, en el destino tiene que estar la ambulancia esperándome, la cual tengo que hacer todo lo posible para que la ambulancia esté antes que yo, porque si no estoy yo con el paciente esperando la ambulancia, eso no está bueno. Y una vez de ahí se lo tiene que llevar al hospital. ¿Cuánto creen que tarda eso? Eso no tarda menos de 4 horas con 25 minutos de vuelo. Y entonces yo tengo 4 horas en una ambulancia de Rosario a Buenos Aires, tranquilamente tardó 4 horas. Salgo del hospital, llego al hospital. No muevo el paciente tantas veces como lo tengo que mover acá. Entonces, este concepto está bueno saberlo. Algo que siempre me preguntan, sí, es cierto, esto yo lo puedo hacer como Estado porque tengo esa posibilidad. Cuando uno está en una empresa privada, obviamente el mono por la plata baila, y si a mí me dicen que hay que ir a hacerle el traslado y que hay que trasladarlo en avión y que me van a pagar tanto, es obvio que uno se sube y va y lo hace. Pero bueno, pero son cosas que tenemos que tenerlas y que hay que saberlas y que tenemos que saber escribirlas. ¿Por qué? Porque después ocurren cosas, y cuando ocurren cosas entra la parte legal, entra la parte de responsabilidad, entra la parte de ver quién fue el culpable. Entonces todas estas cosas, por lo menos mínimamente, tenemos que tenerlas, tenemos que saber escribirlas, y ya vamos a ir viendo ahora en el transcurrir cómo hacer las cosas como para evitar tener problemas. Bien, entonces, distancia a trasladar, tiempo de traslado, accesibilidad del medio aéreo. No es lo mismo tener un helipuerto en un hospital en donde yo voy y bajo y dejo el paciente, a tener que bajar a 25 cuadras en donde tengo que programar que esté la ambulancia porque, para poder llevarlo desde ahí hasta el hospital. Bien, otras cosas importantísimas que me voy a detener un segundo son las alternativas, hospitales y complejidad. ¿Qué significa esto? Que cuando uno va a hacer un traslado aéreo sanitario, la intención de todos los que hacemos este tipo de trabajo es, una vez que estamos en el avión con nuestro paciente, ir sentados tomando mates y que nuestro paciente vaya lo mejor posible y nosotros no tengamos que hacer nada. Pero las cosas en vuelo ocurren, puede nuestro paciente intercurrir, puede nuestro paciente de repente ponerse inestable. Entonces, nosotros, si tenemos programado un traslado aéreo desde, llámese Ushuaia, por ejemplo, Buenos Aires, tenemos que pensar cuáles son las alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si a mi paciente le pasa algo que va a requerir cosas que yo no las puedo hacer arriba del avión, ¿qué es lo que hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo bajar? Y esto tengo que charlarlo con el piloto, porque el piloto lo tiene que tener en cuenta. El piloto tiene que saber y tener dentro de su plan de vuelo las alternativas posibles, y nosotros dentro de esas alternativas, conversada con el piloto, por ejemplo, el piloto me dice, mirá, si a mí me pasa algo en la aeronave, mecánicamente en la aeronave, mi alternativa es
Mendoza, Córdoba. Y nosotros saber y decir, bueno, mirá, si a nosotros nos pasa algo con el paciente, ¿cuáles serían las alternativas? Esas ahí, bueno, saber qué hospitales yo tengo en Mendoza y qué hospitales tengo en Córdoba, como para poder rápidamente llevar a mi paciente a ese lugar, para que le puedan dar la solución o puedan resolver lo que yo no estoy pudiendo resolver arriba por una cuestión, no quizás de expertise, sino de equipamiento o de espalda respaldatoria en cuanto a la infraestructura de un hospital. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta y tenerlos anotados en nuestro propio plan de traslado o en nuestras cabezas y tenerlo charlado y llamar a esos hospitales y decirle, miren, nosotros vamos a hacer un traslado aerosanitario, a ustedes los tenemos como alternativa, es este paciente, si se llega a complicar, ¿cómo podría coordinar para que rápidamente una ambulancia me esté esperando para poder llevarlo al hospital? Son cosas que las tenemos que tener en cuenta para cuando todo lo que nosotros hacemos para que todo salga bien, no nos sale así. Bien, entonces, ¿dónde está localizado el paciente? Tipo de aeronave, autonomía, la distancia a trasladar, tiempo de traslado, accesibilidad del medio aéreo, cercanía del hospital al lugar de arribo. Son todas cosas importantes que uno las tiene que hacer en el briefing. ¿Qué es el briefing? Perdón, que me fui, disculpas. ¿Qué es el briefing? El briefing es la charla previa en donde yo voy a organizar todo con quién, con la tripulación, en donde yo me voy a arrimar con el piloto va a estar con los mecánicos y van a estar todos los que van a ser funcionales a ese vuelo y en donde vamos a charlar y cada uno va a decir cuál es la situación desde cada uno. El piloto nos va a agarrar y nos va a decir, bueno, miren, el vuelo va a ser un vuelo desde acá a acá, se estima aproximadamente tanto tiempo de vuelo. La idea es que salgamos a tal hora y lleguemos a tal hora, si llega a haber algún inconveniente, mis alternativas son estas, etc. El mecánico va a decir, bueno, el avión está en tales condiciones, si llega a pasar esto, vamos a tener que... Se habla todo lo inherente a lo operacional de la operación aérea y en donde nosotros vamos a hablar y comentar todo lo inherente a nuestro paciente. Bueno, miren, nosotros vamos a trasladar un paciente que tiene tal y tal condición, la idea es que el paciente no intercurra con nada, pero si llega a ocurrir tal y tal cosa yo necesitaría alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bárbaro, genial, en virtud de esas alternativas yo voy a intentar de ir coordinando por si llega a pasar algo, a ver a los hospitales, cómo hago para tener la ambulancia rápidamente, etcétera. ¿Se entiende? Eso es el briefing, es una charla previa al vuelo en donde se comenta todo lo que puede llegar a ocurrir y cómo lo solucionaríamos. Bien, con respecto al paciente, siempre también tenemos que pensar, ¿no es un requerimiento urgente? ¿Realmente es urgente? ¿Requiere ser evacuado? Yo vuelvo a insistir, esto nosotros desde Estado lo podemos hacer, en lo privado ya no es un cuestionamiento, porque, bueno, vuelvo a repetir, uno le pagan para hacer eso. Pero ¿tiene necesidad o puede esperar? Muchas veces se solicitan traslados porque son conocidos de, hijos de, y piden que se hagan. Y bueno, la realidad es que bueno, si lo ordenan lo hacemos, pero uno puede cuestionar esto, uno puede dar orden de prioridades en virtud de la cantidad de tarea que tenga. Uno hasta puede decir, bueno, che, mirá, es un traslado por necesidad, tranquilo, vamos tranquilo, hagámoslo, total no va a querer nada porque es un tipo que lo pide más por recomendación que por necesidad, etcétera. Son pequeñas cosas que a veces hacen a cómo uno va a encarar a hacer su tarea. Bueno, supongamos que esto no es así, lo que sí nos tenemos que preguntar es cómo está el paciente. Che, ¿cómo estará ese paciente? ¿Está estable? Tenemos que hablar con el médico, tenemos que hablar con el paciente, si se puede, tenemos que hablar con los familiares. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que los médicos nos queremos sacar de encima a los pacientes. Entonces yo llamo al médico que me está pidiendo el traslado aéreo y le digo, hola, sí, mirá, te llamo por el traslado de tal paciente, me gustaría que me cuente cómo está el paciente. No, el paciente está a 10 puntos, quédate tranquilo. Y cuando lo vamos a ver, el paciente está requiriendo vasopresor y tiene tubos en todos los agujeros. ¿Por qué? Porque los médicos somos así. Entonces tenemos que hacer una buena indagatoria, tenemos que hablar con todo lo que se pueda. Si a mí el médico me dice, no, mira, el paciente está bárbaro, no tiene nada, le voy a decir, bueno, ¿no me pasás para hablar con el paciente? No, sabés que no puedo hablar porque está intubado.
arrancamos mal. Entonces la idea es eso, indaguemos nosotros como médicos aeroevacuadores cómo está nuestro paciente. ¿Para qué? No para la negativa, sino para ver qué herramientas necesitamos para hacer el traslado acorde a ese paciente. Entonces, intentemos de hablar con todos los que se pueda. Evaluemos la estabilidad. Por recomendaciones, señores, nosotros tenemos que ir al hospital a ver el paciente. Cuando yo voy a evacuar un paciente, yo voy, llego al lugar de destino, bajo, voy al hospital y lo evalúo en el hospital. Es la mejor forma. Yo ahí veo si el paciente realmente tiene criterios de traslado aéreo, veo qué estudios necesito, se los solicito, si no, yo todo esto obviamente lo hablé antes con el médico y le dije, mira, voy a necesitar tales estudios y confirmo si es trasladable. Y más allá de confirmar si es trasladable, supongamos que ese paciente no tiene las condiciones para ser trasladado, para hacer un traslado aéreo sanitario, pero sí o sí hay que llevarlo a otro lugar, porque ahí evidentemente no va a tener la solución definitiva, y es ahí en donde empiezo a jugar con este dinamismo de terminología. Y digo, bueno, ¿saben qué? Gente, mire, no hay ningún problema, pero este paciente tiene esto, a mí no me convence, esto es una contraindicación absoluta para un traslado, no lo tendríamos que trasladar, lo vamos a configurar no como un traslado, sino como una evacuación. ¿En virtud de qué? De que ustedes no tienen las herramientas acá necesarias para solucionar o estabilizar esta patología o esta situación del paciente, entonces yo lo evacúo a un lugar de mayor complejidad. Es un respaldo legal. Después al paciente le pasa algo durante el vuelo y nosotros lo teníamos estipulado o configurado de otra manera. ¿Se va entendiendo un poco la idea? Es eso. Bueno, y siempre confirmar si es trasladable. Pedir estudios. Fíjense, tenemos que pedir este estudio principal. Siempre una placa. Y si la podemos hacer imprimir y tener la placa, me la llevo conmigo. ¿Por qué? Porque yo de esta manera estoy descartando una de las contraindicaciones absolutas, que es que el paciente tenga un neumotórax, que el paciente tenga una bulla muy grande. Entonces descarto eso, y si la tiene, agarro y le digo, che, ¿no tienen acá cirujano, emergentólogo, alguien que le pueda colocar un tubo? Drenemos eso primero y después lo trasladamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, este estudio es mandatorio. Siempre tenemos que tener una placa de nuestro paciente, de por lo menos las últimas 24 o 48 horas. Y si la puedo imprimir, la imprimo. Ver cuál fue su último estado ácido-base, cómo está ese paciente en su laboratorio, en virtud, si este paciente estaba requiriendo oxígeno, si este paciente estaba ventilado, está bien adaptado a ese ventilador, hay que ajustarlo, etcétera. Si tenemos un electrocardiograma, se lo solicita. Siempre hay que tener en cuenta, nosotros tenemos que tener la libertad de solicitar lo que a nosotros nos parezca en virtud de la patología que tiene ese paciente. Y si tenemos que agregar, se lo solicita y se los vamos pidiendo al médico y le vamos adelantando todo lo que yo voy a necesitar. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue al hospital a ver a este paciente, a ver si lo puedo trasladar o no, ya cuente con todas las herramientas para tomar una decisión rápida, porque el avión ya está ahí. Y entonces tomar esa decisión, corroborar todo lo que me dijo, llevármelo de la mejor forma posible. Esto es un detalle importante. Siempre cuando nosotros pedimos nuestro último laboratorio o lo que sea, tenemos que ver cómo estaba seteado ese respirador, si mi paciente está ventilado. ¿Para qué? Primero, para setear mi respirador o ciclador de la misma manera. ¿Por qué? Porque si su estado ácido-base, su oxigenación, por así decirlo, era la adecuada con el seteo de ese ventilador, yo ya me quedo tranquilo. Y si no, reajusto en el hospital, vuelvo a pedir un estado ácido-base, lo cual se hace rapidísimo, veo cómo quedó seteado ahora y es así como yo voy a setear mi ventilador. Son pequeñas cosas que nos van a ayudar a que garanticemos, a que las cosas salgan de la mejor manera o como tienen que salir. Fíjense, acá tenemos también, siempre pongo una imagen de esto para que nos quede bien en claro. Vamos, llegamos, vemos cómo está el paciente, le saco una foto al ventilador, a cómo está seteado. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a buscar mi ventilador a la ambulancia, lo traiga ya seteado correctamente. O le pido al médico, che, escuchame, mandame el último gas y mandame a ver cómo está seteado el respirador. Y yo ya voy ganando tiempo y ya lo voy dejando y ya llego con mi ventilador seteado de esa forma, y gano tiempo. Son pequeñas cosas que no se nos tienen que pasar. Bien.
Una vez que yo, bueno, veo que el paciente está, confirmo que es trasladable, bueno, tengo que ver qué nivel de infraestructura y especialización a donde voy a trasladar. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a ver cómo voy a catalogar lo que yo le decía. Miren, lo de evacuación o traslado. Yo voy a contar un ejemplo. Esto está más adelante, creo, en la función de riesgo-posibilidad, que es lo que se llama, en donde uno va a ver cómo setea cómo configura si es un traslado o una evacuación. Una vez nos solicitan trasladar un paciente neonatal que tenía transposición de grandes vasos, creo que era de Jujuy y venía al Garrahan. Y es obvio que un traslado aéreo sanitario, cuando uno evalúa a este pacientito, no tenía condiciones de ser trasladado este paciente. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que cuando yo lo exponga a lo que nos agrega el transportar en un medio aéreo, iban a ser a lo mejor que este paciente colapse o deteriore o quizás hasta se muera. Entonces, charlamos con el equipo médico, se charló con el equipo médico que solicitaba el traslado, se charló con el equipo médico que iba a recibir el paciente y nosotros como aeroevacuadores decidimos entre todos y entre todos pusimos en las historias clínicas de que al paciente se lo iba a evacuar. ¿Por qué? Porque le íbamos a dar la posibilidad de que llegue a un lugar y se resuelva, teniendo en cuenta el riesgo que esto significaba. Obviamente esto ya vamos a ver que tiene que quedar todo bien en el consentimiento, en la historia clínica, pero eso es un poco la idea de que quiero que se lleven ustedes de uno a veces cómo puede jugar con esta terminología. ¿Para qué? Para estar uno más cubierto, porque después recuerden que nosotros vamos arriba del avión, Solari con nuestro enfermero y el paciente, y no tenemos ninguna otra espalda que nos ayude, como en el caso de un hospital. Entonces yo en este caso este pacientito lo estaba sacando de un lugar con mucho más espalda médica para subirlo a un avioncito, a un avión, en donde no lo tenía. Entonces está bueno a veces jugar con esta terminología. Bien. En virtud de nuestro paciente, cuando nosotros lo charlamos con el médico, vemos qué tiene, cuál es la patología y todo, nosotros tenemos que empezar a pensar en el equipo que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, uno en una determinada aeronave como en un Hércules a mí no me interesa y yo puedo llevar todo el equipo que yo crea que voy a necesitar por una cuestión de peso. En otros aviones tenemos que ser más fino en el equipo que vamos a necesitar. Ojo, esto sin que nos falte nada. Entonces uno tiene que pensar en el equipo necesario. Y equipos ya van a ver, van a tener una charla de equipamientos. Hay un montón de variedades de distintos tipos de equipos. Estos, fíjense, son los equipos de la queridísima gente de Gendarmería, quienes tienen una gran expertise en todo lo que es traslado aéreo sanitario. Ellos tienen personal desparramado por toda la Argentina, entonces tienen muchísima incidencia de realizaciones de traslados, en donde tenemos desde este equipo para ir haciendo masaje cardíaco, por ejemplo, arriba de un helicóptero y uno se olvida de la mano y se puede ocupar de la vía aérea, hasta cardiodesfibriladores, multiparamétricos, bombas, DEAs, etc. Fíjense, tenemos las bombas. Cuando uno ve las bombas de infusión hay de 10.000 tipos con distintos cassettes, no son compatibles entre ellas, todo eso tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber con qué elementos o equipamientos, perdón, uno trabaja y ver qué tan adaptables son con otros. A veces nos entregan los pacientes con una vía en el cual tenían una bomba, en donde le sacan el cassette de esa bomba y te lo dejan y te lo dan, y cuando uno va a colocarlo en la bomba nuestra no son nada que ver y tenemos que cambiar todo. Entonces todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta. ¿Para qué? Para ir y hacerlo en el hospital antes de llegar al avión. Recuerden que todo lo que yo tenga que hacer arriba del avión es mucho más difícil que lo que yo haga abajo del avión. Entonces todas estas cosas tenemos que preverlas con tiempo. Bueno, los multiparamétricos, es genial que estos multiparamétricos, mientras más grandes tengan la visión mejor, mientras tengan alarmas con colores es mucho mejor. Arriba del avión recuerden que uno mucho no escucha, si tienen sonora también está bueno, tienen que tener las dos. Esto es fundamental, este aparato no puede faltar nunca un aspirador.
En mi experiencia propia, yo que me dedico a hacer evacuaciones aeromédicas en helicóptero, uno cuando sube a los pacientes en los helicópteros arriba, estricados como corresponde, inmovilizados, etcétera, porque han tenido un trauma o lo que fuere, cuando el paciente, si el paciente empieza a vomitar, no lo puedo girar para ningún lado, voy yo solo, no puedo inclinar la camilla para... Entonces, esta es mi herramienta más valiosa para esas situaciones. Y no nos puede faltar ni este ni el manual, ninguno de los dos. Bueno, ver el tipo que uno tiene de ciclador o ventilador dentro de la aeronave, saber manejarlo, familiarizarnos con esto y más allá del manejo, tenemos que saber cómo se conecta en la aeronave, porque muchas veces desconocemos esos o quedamos muy a... o dependemos mucho de la persona que se encarga de hacer de esto y cuando nos ocurre algo no tenemos ni idea. Nosotros tenemos que saber desde la conexión hasta su utilización. Tenemos que saberlo a la perfección, porque después arriba estamos nosotros con el aparato. Entonces, ante cualquier desperfecto, falla o lo que fuera, si tenemos que reconectar otro o si tenemos que ver dónde está fallando en cuanto a sus conexiones, tenemos que estar al tanto de eso. Hay un montón de tipos de ventiladores y cicladores, desde el Neumovent hasta unos nuevos ahora que son fantásticos. Entonces tenemos que saber con qué equipo contamos y si tenemos que elegir cuál recomendaríamos, porque después vamos nosotros arriba a ver cuál es el que a nosotros se nos hace más fácil utilizar o tiene más ventajas para el tipo de traslado que nosotros hacemos. Bueno, los cardiodesfibriladores con multiparamétricos, ¿qué más? Camillas para aislamiento. Bien, tenemos que saber con qué equipos contamos, tenemos que saber recomendar qué equipos comprar, tenemos que saber conectar todo el equipamiento a las distintas aeronaves con las cuales ustedes van a trabajar. Llévense ese concepto. Bien. Configuración de la aeronave. Dentro de las Fuerzas Armadas nosotros tenemos dos tipos de configuraciones de aeronaves, el tipo Alfa y el tipo Bravo. El tipo Bravo es una configuración más para traslado de pacientes múltiples, es decir, se ponen muchísimas camillas, en esas camillas se van colocando los pacientes y nos vamos, que prácticamente no requiere ningún elemento de terapia intensiva. Esto está concebido más que nada para grandes catástrofes, etcétera, en donde uno, para no colapsar los hospitales de esa zona, carga a los pacientes en el avión, carga la mayoría de pacientes que pueda en virtud de la cantidad de médicos y enfermeros que hayan para la aeronave y se los lleva. Eso es algo de configuración Bravo. Y la configuración Alfa es la configuración tipo terapia intensiva, en donde uno obviamente va a llevar muchísimo menos pacientes porque va a depender de la aeronave cuántas camillas de terapia intensiva pueda poner y va a depender obviamente del personal idóneo que tenga que ir ahí también. Y estas son algunas imágenes, fíjense, esto es un helicóptero MI, en donde fíjense en cómo uno lo configura Bravo con las camillas solamente. Este helicóptero puede poner, se pueden transportar así hasta 12 pacientes en este tipo de camillas, en donde por acá queda el corredor sanitario, por así llamarlo, donde va a estar médico y enfermero viendo y evaluando cada uno de los pacientes, en donde siempre pregunto esto, ¿a dónde colocamos el paciente más crítico o más grave? Dejo un minuto para que piensen. Bueno, sepan que el paciente más grave siempre lo tenemos que colocar al medio. ¿Por qué? Porque es donde más acceso yo tengo de forma más fácil. Si ese paciente deteriora o requiere alguna otra cosa, yo tengo el acceso más fácil estando parado ahí. Entonces es una cuestión de abordaje hacia el paciente. Esto es lo mismo, el mismo helicóptero, fíjense en cómo están los pacientes cargados, así se los van cargando, una vez que están cargados nos vamos, nos fuimos y vamos controlando durante el vuelo a nuestros pacientes. Esto es el Hércules C-130, imagínense que dentro del Hércules se puede configurar para llevar 70 pacientes así. Está bien que para llevar 70 pacientes creo que tendríamos que ir 10 médicos y 10 enfermeros más o menos, como para dar la atención que se merece a cada uno, pero como para que vean todos los que se pueden poner dentro de un Hércules. Esta foto medio que engaña porque para que entre toda está como compactada, pero entran 70 pacientes.
Esto es más el Hércules. Fíjense en un detalle importantísimo que lo vimos en charlas previas, cómo estos pacientes todos van bien resguardados de la hipotermia que se produce dentro de las aeronaves, de estos aviones grandes, generalmente hace frío adentro. Y esto es el Hércules C-130 en una configuración alfa tipo terapia intensiva con todos los multiparamétricos, respirador, todo, en donde se trasladan a los pacientes. Y miren un detalle que siempre está bueno preguntar, y que sepan, perdón, yo lo pregunto. ¿A dónde creen que va la configuración alfa en estos aviones tan grandes? ¿En qué parte del avión va? Bueno, creo que se los dije, esto es la cola del Hércules. ¿Por qué? Porque llévense en este concepto importante, el paciente crítico es el último que se carga a la aeronave y el primero que se baja, entonces siempre va atrás de la aeronave. ¿Por qué? Porque es el más crítico. Yo lo voy a llevar desde el hospital al avión a lo último, cuando yo acomodé todos los otros pacientes, lo voy a llevar y va a ser el primero que voy a bajar y voy a llevar al hospital, porque es el paciente crítico y es el paciente que menos tiempo tendría que estar dentro de la aeronave y más rápido en su hospital que lo va a resolver. Y esto es un avión, este es un Learjet, en donde tenemos configurado tipo terapia intensiva con una camilla Spectrum, y esta imagen la pongo para que vean que dentro del avioncito este Learjet va, la cabina está para aquel lado, va el piloto, el mecánico, el médico y se terminó el avión, enfermero a lo sumo, o sí, también puede ir el enfermero en una silla acá más atrás y se terminó el avión. Y el espacio que tenemos dentro de esta aeronave para hacerle algo al paciente es confinado. Por eso el concepto de que todo lo que se hace arriba del avión es mucho más difícil que lo que le hice abajo. Todo lo que yo le tenga que hacer al paciente se lo hago antes de subirlo al avión y me quedo tranquilo. Entonces aseguro de que estén las vías permeables, que son compatibles a las bombas que yo tengo. Si tiene la vía aérea, veo que esa vía aérea esté bien asegurada. Hago todos los controles que tenga que hacer abajo. Bien. Esto es un avión de gendarmería, un Pilatus, miren la puerta, bien grande. Esto es una camilla Spectrum que ellos tienen. Bueno, los tubos de oxígeno, fíjense, en estos tubos de oxígeno ya ocupan bastante lugar dentro de la aeronave. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si ese transporte aéreo es el más acorde, entre todas las preguntas y todos los que venimos viendo hasta ahora, luego nos tenemos que preguntar cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener con la tripulación. ¿Por qué? Porque recuerden que es un avión que comprime el aire para presurizar su cabina o no, pero que estamos todos encerrados y que estamos todos expuestos. Entonces, es importante saber que si yo voy a llevar un paciente con alguna patología infectocontagiosa, tenemos que resguardar a nuestra tripulación. Amén de que tenemos que nosotros, como profesionales de la salud, aconsejar a la empresa y aconsejar a los tripulantes, primero a que tengan todo su calendario de vacunación. Es una pavada, hoy por día se supone que todo lo tienen, pero muchas veces no es así. Entonces está bueno que tengan eso. Y además siempre conocer la epidemiología. Si yo, por ejemplo, tengo que ir a buscar un paciente a un lugar en donde hay malaria, o a donde hay dengue, etcétera, bueno, tomar las medidas de prevención para evitar este tipo de contagio, ya sea, es decir, bueno, si el avión va a estar parado por un tiempo, que el avión tenga las condiciones necesarias de desinfección y prevención para combatir, por ejemplo, el mosquito, etcétera. Entonces, y además, en relación a la patología de nuestros pacientes, está bueno tener la profilaxis correspondiente en virtud del paciente. No sé, si por ejemplo voy a llevar un paciente, a ver algún ejemplo, un paciente tuberculoso, por ejemplo, que está intubado, que tiene un circuito cerrado, lo que sea, bueno, por ahí no está de más dar la profilaxis antibiótica a la tripulación. Es decir, bueno, decirle a la tripulación, señores, mire, preventivamente tómense en 300 miligramos de isoniazida y nos quedamos todo tranquilo. O ni hablar si uno traslada alguna meningitis para hacer la profilaxis antibiótica, etc. Todo esto lo tenemos que pensar y considerar. ¿Por qué? Porque los responsables sanitarios en la aeronave somos nosotros. Entonces es importante.
Y otra cosa que tenemos que hacer y que aprendimos mucho y que todavía seguimos aprendiendo en virtud de lo que es la pandemia o lo que es todavía la pandemia, es que nosotros podemos dividir en zonas la aeronave. Esto va a depender de qué grande es la aeronave o qué o no. Fíjense, esto es una imagen del helicóptero del SAME con el cual se hacen las evacuaciones acá en Ciudad. Adelante va sentado piloto, técnico operativo, que es un bombero, el cual colabora cuando tenemos que extraer los pacientes y el cual nos colabora con toda la parte médica porque ellos saben un montón, asistencial, ¿no? Al médico. Y el médico va sentado atrás con el paciente. Y fíjense cómo se sectorizó la zona con la colocación de este nylon o plástico. Bueno, eso mismo se puede hacer dentro de una aeronave. Por ejemplo, nosotros el C-130, el Hércules, que es una aeronave grande, podemos hacer zonas y podemos hacer zona sucia, zona de transición y zona limpia. ¿Para qué? Para que cuando nosotros trasladamos pacientes infectocontagiosos que están en la zona sucia, yo tenga una zona en donde cambiarme, descambiarme y desinfectarme para salir o ingresar a la zona limpia o sucia ya sea. ¿Y esto qué me garantiza? Esto me garantiza que en un vuelo largo yo no tengo que estar vestido constantemente con todo mi sistema de protección en un paciente que a lo mejor no requiere que yo esté pendiente constantemente de él, pueda ir, descambiarme en la zona de transición y pasar a una zona limpia, en donde en esa zona limpia yo tranquilamente puedo comer, tomar mate, hidratarme o lo que sea y estar un poco más relajado y cualquier cosa que requiera mi paciente volver a ingresar. Y así nos vamos turnando para que el paciente no quede nunca solo con el enfermero, enfermero médico o médico médico o enfermero enfermero en virtud de el que esté realizando este tipo de traslado. Bien. Luego de las medidas de seguridad es importante conocer las contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un traslado aéreo sanitario? Bueno, dentro de las contraindicaciones ya las habíamos visto. Estas tres son absolutas, contraindicaciones absolutas. No puedo hacer un traslado aéreo con un paciente que tenga esto, ya sea un neumotórax, que tenga neumoencéfalo o que tenga neumomediastino, es decir, aire que se va a dilatar, que no esté drenado, que no haya sido drenado. Estas son absolutas. Hay que drenar primero ese aire y después me lo llevo. Me lo llevo con el tubo, me lo llevo con la craniectomía, me lo llevo con lo que haga falta. Entonces, estas son absolutas. Y tener en cuenta las relativas, porque las relativas, dentro de las relativas, que son un montón, desde el nivel de hemoglobina, que es relativo, pero se puede volver absoluto si el valor es muy bajo, en donde antes lo voy a tener que transfundir para llevar a mi paciente, o lo puedo ir transfundiendo en vuelo, dependiendo el tiempo que uno tenga bueno, y el nivel también, etcétera. Bueno, insuficiencia renal, cardíaca, edema agudo de pulmón, shock, etcétera. Relativas ahí es un montón. Llévense en que las absolutas son absolutas para un traslado aéreo sanitario. Estas absolutas no lo son para una evacuación, porque una evacuación no tiene absolutas. Porque si yo voy y encuentro tirado un tipo en la vía pública y voy con el helicóptero a levantarlo y tiene un neumotórax, bueno, yo tomaré las medidas necesarias de ese neumotórax, si es hipertensivo o no, de evaluarlo y ver si lo punzo o no, pero yo lo estoy evacuando, no lo estoy trasladando. Yo muchas veces puedo no darme cuenta por el ruido del helicóptero, yo no lo puedo ocultar. Quizás cuando veo si expande o no su tórax, no puedo llegar a evaluar que se expanden distinto, o no puedo, o no me doy cuenta o no evalúo cómo están sus yugulares, etcétera, y se me pasó y yo al tipo me lo llevo porque si lo dejo ahí se muere. Entonces por eso el concepto de evacuación y traslado aéreo sanitario, que son distintos y cómo aplican las contraindicaciones de maneras distintas. ¿Por qué son contraindicaciones? Ya los vinimos viendo, acá aplican la ley de Boyles, aplica todo el gas que tenemos encerrado dentro de estas cavidades que se va a distender por la hipobaria, cómo repercute sobre nuestras membranas del oído y la hipoxia. Todo esto ya lo vieron, seguramente ya lo recontramanejan, entonces por eso son contraindicaciones. Bien.
Riesgo versus posibilidad, más de lo mismo, es el ejemplo que yo le decía de la chiquita con transposición de grandes vasos. Es decir, yo corro muchísimos riesgos en trasladarla, porque corro muchos riesgos, porque las posibilidades de que se mueran son grandes, pero le estoy dando la única posibilidad que puede llegar a tener esta nenita, porque si yo la dejaba allá, no se le iba a poder hacer más de lo que se le hizo y le saqué toda la posibilidad posible y el fin iba a ser... fulminante. Por eso yo ahí evalúo riesgo-posibilidad, catalogo como una evacuación en un traslado y lo realizo dándole posibilidad. Se le explica todo bien a los familiares, se explica todo bien y se realiza. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la logística y la meteorología. Y acá otra vez ustedes podrán decir, a mí no me interesa, yo no sé nada de eso. Bueno, es cierto eso, pero bueno, nosotros tenemos que tenerlo en nuestra cabeza de que podemos salir a volar un día hermoso y de repente puede ocurrir esto, o a donde vamos está ocurriendo esto, o cuando vamos a despegar de nuevo para volver ocurre esto. Esto es una imagen que siempre me gusta ponerla de un avión al cual lo agarró una pedrada, y la verdad que si bien los aviones están preparados y se la bancan, el vuelo en ese avión con una pedrada y con una tormenta no está bueno, no es confortable. No es confortable para el paciente y no es confortable para nosotros. Y el avión ya se empieza a mover y nosotros estamos ahí y empezamos a experimentar cosas, no está bueno. Por eso la idea es que no se realice un traslado aéreo cuando las condiciones no son las acordes para hacerlo. Y en cuanto a la meteorología, ustedes sepan que a veces nos dicen, bueno, tenemos que ir a hacer un traslado, sí, nada, es acá, vamos a Mendoza, Buenos Aires, sí, son 2 horitas de vuelo, vamos, más que demoremos 1 hora ya entre que cargamos el paciente y 1 horita acá, en 4 horas lo solucionamos. Así que dale, venite, vamos, vamos, bueno, listo. Y uno así con su ambito blanco va, se sube al avión, agarra sus cosas, verifica que esté todo bien y se va. Y de repente allá en Mendoza cambian las condiciones. Tormenta, tormenta, 2 días varado en Mendoza y yo sigo con mi mismo ambo, mi mismo calzoncillo, sin nada para comer porque no me llevé un paquetito de galletita, no pude agarrar mi equipo de mate, sin nada, haciendo espera allá. Entonces, el concepto es que siempre tengan a mano preparado un bolso en donde tengan una muda de ropa, 1 o 2 mudas de ropa, en donde tengan una galletita, un yerbero, un equipito de mate, cosas que puedan hacer que si el tiempo se extiende, por lo menos nosotros podamos tener aseguradas mis condiciones necesarias de higiene y algo de alimentación. Ese es el concepto de tener un bolsito preparado, porque las condiciones cambian. Nosotros en esto tenemos mucha experiencia en virtud de los traslados que se hacen en la Antártida, en donde la meteorología cambia en virtud de minutos. Entonces uno sabe que tiene que tener preparado todo lo que puede llegar a necesitar. Y llévense en esa idea porque está buena para que no los sorprenda cuando les pidan de hacer algún traslado. Bien, coordinación del arribo. Siempre tenemos que nosotros tener coordinado nuestro arribo y siempre tenemos que intentar que se logre esto. Yo llegué con el avión y ahí está la ambulancia esperándome. ¿Por qué? Porque esto es lo que el objetivo es es que el avión bajó y yo traspaso el paciente a la ambulancia y se lo lleva, si está el médico de ahí, o voy yo y acompaño hasta el hospital y lo llevo lo antes posible. No de que yo, o sea, tenemos que lograr esto, que la ambulancia nos esté esperando, aunque sea así, pero tiene que estar la ambulancia ahí esperándonos. ¿Por qué? Porque si nos pasa esto, nosotros estamos ahí arriba con nuestro paciente sigue consumiendo oxígeno si lo requiere, estamos ahí esperando y la ambulancia no llega, yo comunicándome, el piloto que ya me empieza a mirar con cara de che, loco, y la ambulancia, como diciéndote, no coordinaste bien no hiciste bien tu función. Entonces, todo eso tiene que estar previamente bien coordinado y hablado para que nosotros logremos de que este paciente esté lo antes posible en el hospital y que nosotros no sigamos con un paciente ahí sin poder hacerle todo lo que se le tenga que hacer arriba de la aeronave. Bien. Luego de esto también tenemos que tener en cuenta cómo hacer y cómo hacer de la mejor forma posible la historia clínica. Esto es un modelo de historia clínica. ¿Yo qué voy a anotar en la historia clínica? Bueno, en la historia clínica voy a tener que poner desde
Nombre y apellido, DNI, teléfono del contacto, tanto del paciente como del familiar. Vamos a poner qué médico lo solicitó, la matrícula y los motivos por los cuales lo solicita ese médico y todo lo que el médico me haya dicho en virtud de las comunicaciones previas y de lo que yo evalué de mi paciente. ¿Cómo lo configuro? ¿Es un traslado? Traslado aerosanitario es una evacuación. El aeródromo del destino y las alternativas posibles. Si lo puedo anotar, lo anoto. Se lo pregunto al piloto, lo anoto. Y si tengo los nombres y las ubicaciones de los hospitales de alternativa, lo anoto. ¿Para qué? Para que vean que yo fui previsor de cualquier cosa y que si después ocurrió esto estaba todo pautado. ¿Por qué? Porque es importante. Por el hecho de que lo que no se escribe no se hizo, señores. Todos lo sabemos con el tema de las historias clínicas. Hospital de destino, médico que recibe, paciente al ingreso. ¿Cómo recibí yo el paciente? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, a veces nos cuentan cosas que no son. Entonces uno tiene que anotar. Y una vez que vi cómo recibí el paciente y todo, le hago firmar al médico solicitante. ¿Para qué? Para que quede consignado. ¿Cómo fue nuestro paciente en vuelo? Bueno, como los datos del monitoreo continuo, la diuresis, la catarsis, los signos vitales, si le tuve que dar alguna medicación durante el vuelo. Recuerden que creo que no se los dije, que está bueno que toda la medicación, por más de que no esté todavía en tiempo, si estamos acercándonos, se la dé previamente al vuelo, para que no nos caiga en el vuelo y evitarnos de tener que hacer eso. Es preferible adelantarla un poquito, a tener que dársela arriba del vuelo. ¿Para qué? Para evitar todas estas cosas que se complican arriba del vuelo. Y créanme que arriba del vuelo las cosas se vuelven mucho más complicadas. Bueno, ¿qué procedimientos tuvimos que realizar? Si los realizamos, las intercurrencias, dejar bien detallado todo lo que hicimos arriba del vuelo. Y las condiciones de entregas del paciente. ¿Cómo yo estoy entregándole el paciente al médico que me lo recibe? Y que el médico que me lo recibe lo lea, lo firme y lo selle o agregue lo que tenga que agregar y nosotros lo corregiremos. Esto sería el esqueleto básico de una historia clínica. Es importante la historia clínica del traslado, redactar todo lo que yo hice en el vuelo, cómo lo recibí y cómo lo entrego. Esos 3 pasos tienen que estar siempre. Y en lo posible que cada uno de los responsables me haya firmado la historia clínica. Siempre tenemos que adjuntar el certificado médico de la solicitud de traslado aéreo de urgencia y el resumen de historia clínica que nos da el médico. Siempre hay que adjuntarlo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar el respaldo de cómo estaba ese paciente y el por qué se solicitó ese traslado aéreo, si era un traslado aéreo o si lo reconfiguramos como una evacuación aeromédica. Siempre. Y además, señores, tenemos que hacer el consentimiento informado, un consentimiento que explique todo lo que ustedes están aprendiendo en este curso, que agrega el hecho de volar sobre nuestros pacientes. Entonces, por más de que el paciente lo traslademos por nada, porque es un recomendado, llámese así, nosotros hacemos un consentimiento informado y le explicamos, mire señores, usted va a ser trasladado en una aeronave que imparte o impone tales y tales cosas, que pueden pasar tal y tal cosa. Lo hacemos por verbal, por escrito, ante quien fuere, lo hacemos y lo tenemos. ¿Quién da el consentimiento informado? Nombre y apellido, DNI, firma y aclaración. ¿Es el hermano? ¿Es el mismo paciente? ¿El paciente está en condiciones de entender esto? ¿Es la mamá, el papá? Todos, listo, perfecto, me firman todos. Yo les di el consentimiento informado. Si es verbal, buscaré a lo mejor un testigo, puede ser médicos y enfermeros que vayan juntos, le puedo pedir hasta algún piloto o alguien que esté ahí cuando uno lo hace. ¿Para qué? Para que, evitando obviamente el resguardo de la historia clínica, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros después tengamos el aval de que dimos el consentimiento informado. ¿Y qué le decimos a grandes rasgos? Bueno, señores, esto queda a cada uno, pero en virtud de cada uno cómo lo transmite, pero generalmente lo que hacemos es explicamos que si bien es un traslado rápido y seguro, las aeronaves y las alturas sobreagregan diferentes estresores que pueden desencadenar complicaciones, a las cuales nos podemos adelantar, pero que pueden requerir maniobras, desvíos, alternativas, etc.
pudiendo muchas veces encuadrar al paciente dentro de una emergencia médica. Esto se lo tenemos que decir, que no es nada más ni nada menos que lo que yo le vengo contando. Entonces explicarles a ellos y entender eso, explicarles que el paciente se puede llegar a morir, y si se muere, ¿qué hacemos con el paciente arriba de la aeronave? Bueno, decirle que en virtud de que hay un plan de vuelo, el paciente puede llegar muerto al otro lugar y no tenemos a lo mejor la posibilidad de devolverlo a su lugar, o podemos ya planificarlo de antemano, que si vemos que es un paciente muy crítico y llega a ocurrir esto, que Dios quiera que no, decir, bueno, modificar el plan de vuelo para volver el óbito al lugar que corresponda, etcétera. Todas cosas que uno tiene que hacerlo. Verbal o escrito, si es escrito es mucho mejor y que firme cada uno de los que coso, y si es verbal, intentar de tener siempre un testigo. Esto es un modelo de un consentimiento informado. Después, si quieren pedir una lectura, hay millones de modelos de consentimientos informados. Esto lo podemos tener ya prearmado, lo completamos adelante del que lo va a recibir, hacemos que lo firme y listo, y le volvemos a reforzar lo que nosotros queremos que ellos sepan, es decir, la verdad, no podemos ocultar nada. Bien, entonces, cosas a tener en cuenta. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Catalogar bien nuestros traslados. ¿Es una evacuación? ¿Es un traslado aéreo sanitario? Conocer la aeronave. Si puede, elija la misma en función de la autonomía. Evite las escalas. Tenga en cuenta las alternativas, hospitales y nivel de complejidad de los mismos. Prepare su bolso para varios días. Conozca a su paciente. Asegúrese de que es trasladable. Vaya al hospital a verlo, siempre yo recomiendo esto. Uno llega, vaya a verlo usted mismo al hospital, y si usted dice, no lo voy a trasladar por tal y tal motivo, listo, viene y se vuelve y lo deja escrito. Es complicado esto, complicado, me voy a detener, porque uno movió una aeronave hasta tal lugar y va, y de repente a mí llego y veo que el paciente no es lo que yo esperaba y que no es trasladable, y yo moví y hice toda la logística. Es complicada, por eso hay que ser previsor de conversar con el médico, conversar con el paciente, conversar con los especialistas que estuvieron ahí, de buscar e indagar un montón de información como para que cuando yo vaya y llegue haga el traslado. ¿Qué más? En tierra, verificar vía aérea, accesos venosos que estén permeables, que las guías sean compatibles para mis bombas de infusión, la medicación necesaria que voy a necesitar, cuándo se administró, si corresponde administrarla durante el vuelo, ver si la podemos adelantar, que la haya recibido esa medicación, qué equipos voy a utilizar, si es que me falta algún equipo, etcétera, si lo tengo configurado, cómo lo voy a configurar. ¿Cuántas bombas voy a utilizar? El número de bombas que requiere el paciente. Si está en IOT-ARM, bueno, el respirador, ¿cómo está seteado? ¿Cómo voy a setear mi respirador? ¿Cómo lo tengo conectado? Sonda nasogástrica. Todo paciente es recomendable que tenga la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Por la distensión de los gases, etc. Realizar todo el procedimiento que fuere necesario en tierra. En el vuelo es más difícil. Esto lo van a escuchar un montón de veces. Solicitar los estudios que nosotros consideremos necesarios, veamos cómo está seteado el respirador y de qué forma recibe la oxigenoterapia, si es que recibe. ¿Por qué? Porque en virtud de eso yo voy a empezar a hacer mis cálculos de oxígeno. Pide resumen de historia clínica, realice el consentimiento informado y la propia historia clínica del vuelo, configuremos nuestra aeronave acorde al paciente, protejamos a la tripulación, coordinemos el arribo, la ambulancia me espera a mí, no yo la ambulancia, verifique el traslado al lugar correcto, al que lo va al lugar que lo va a resolver. Esto de verifique el lugar, señores, es muy importante cuando uno hace una evacuación aeromédica. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, levanto un paciente con un helicóptero y tengo varios hospitales para poder trasladarlo, yo voy a elegir el hospital en virtud de lo que tenga el paciente. Si ese paciente, por ejemplo, es un paciente que tuvo un TEC con pérdida y yo lo llevo con el helicóptero a un hospital donde gané un montón de tiempo con el helicóptero versus ambulancia, que por eso es la utilidad importante del helicóptero, pero lo llevo a un hospital que no tenga tomógrafo o que tenga tomógrafo pero no tenga neurocirugía, y la verdad es que no obré como corresponde en pos del paciente, porque después ese paciente lo tienen que trasladar a otro lugar para resolverlo. Entonces la idea es eso, es decir, che, en virtud de lo que yo veo que tiene el paciente,
de lo que me contaron, de lo que yo estoy evaluando, decidir cuál es el mejor lugar para llevarlo. Esa es la idea de ser proactivos en virtud del paciente. Bueno, y no cause un daño mayor, garantice un nivel de cuidados igual o mayor al que tenía. Eso es un poco la idea de todas las cosas que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. Siempre dejemos asentado cómo recibimos y cómo entregamos nuestros pacientes. Evitemos retrasos innecesarios, pero no tomemos medidas apresuradas. Esto es buscar el equilibrio justo, es lo ideal. Es difícil, sé que es difícil, esto es en cuestión de la experiencia que uno va adquiriendo. Tiene que haber un equilibrio de decisión entre médico-piloto, conocer las leyes nacionales e internacionales, a veces nos salimos de nuestros países con los traslados, tenemos que saber cómo obramos y constantemente verifique el monitoreo continuo de signos vitales, la presión del balón de intubación y el estado general. Y ahora vamos a ver un poco el tema de oxígeno y cómo nosotros podemos calcular el tema del oxígeno en nuestros pacientes. Bien, ¿cuál es el requerimiento de oxígeno en nuestro paciente? Entonces la primera pregunta es, ¿qué indica nuestro manómetro? Saber qué es lo que indica nuestro manómetro. Los tubos de oxígeno generalmente están, los manómetros, perdón, de los tubos de oxígeno generalmente indican la presión que tiene el tubo y lo hacen en PSI o en bar o en milibar. Siempre es eso. Por eso la importancia que yo le decía en las primeras clases de conocer un poco este manejo de unidades. La presión la mayoría de las veces está en PSI, es presión, no me está diciendo ni cuánta cantidad de oxígeno queda ni nada, me está diciendo cuánta presión hay dentro de ese tubo. Entonces yo tengo que saber cuánto volumen de oxígeno hay en el tubo. ¿Por qué? Porque mi paciente, yo sé cuánto volumen consume en virtud de cómo esté recibiendo oxigenoterapia. Entonces fíjense en que todos los tubos tienen pegado una tablita chiquitita en donde dice el tipo de tanque o tubo, si es un tanque D, E, G, H, K, no importa, lo dice, y al lado tiene un factor. Y yo a lo que me voy es a esto, a buscar el factor. Quiero ver este factor. ¿Por qué? Porque ese factor, fíjense en esto, es una tabla que me va a decir que tienen otros tubos, que también lo mismo que me dice es el factor que tiene el tubo. Pero a lo que me voy es a lo siguiente. Ese factor que utilizamos es los litros de oxígeno en función de la presión que está teniendo el tubo en PSI en el manómetro. Entonces me está hablando de cuántos litros me quedan. Entonces yo con ese factor, si está en bar, lo convertiré a PSI. Recuerden que un bar, porque son las dos unidades que más se manejan, un bar equivale a 14,5 PSI. En virtud, los factores generalmente son litros en PSI, tengan en cuenta eso. Igual hay que fijarse en la tablita. Y uno con eso puede ver cuánto volumen de oxígeno tengo. Es decir, el PSI del manómetro del tubo por el factor en litros de PSI o el PSI del manómetro por el volumen máximo en función del PSI máximo, me van a dar la cantidad que yo voy a tener. Fíjense, esto es un tubo D, esto es un ejemplo, ahora lo vamos a ver mejor, es un ejemplo que dice que tiene 425 litros a 2015 PSI y tiene un factor de 0,21. Yo en los tubos puedo llegar a tener la PSI en presión que me la da el manómetro, lo cual lo miro, y puedo ir a ver el factor de ese tubo, que es un tubo D que tiene un factor 0,21. Yo con estos dos valores ya puedo calcular mi volumen. Entonces, el volumen total de un tubo cargado a carga máxima. Ahora, si yo voy y veo que en mi manómetro tengo 1300 PSI, el manómetro me está indicando ahora 1300, yo tengo que saber a estos 1300 PSI cuántos litros voy a tener. Lo voy a decir de nuevo porque lo expliqué mal. Yo voy y miro mi tubo dice que tiene una capacidad máxima de 425 litros a 2015 PSI de presión y que el factor es 0,21. Eso es un tubo con carga máxima que no se utilizó mucho. Voy, miro el manómetro del tubo y el manómetro del tubo ahora me está diciendo que tiene 1300 PSI. Es decir, ya no tiene 2015, tiene 1300. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es, por una regla 3 simple o afectando los 1300 con el factor, voy a obtener cuántos litros ahora yo tengo dentro de ese tubo. Fíjense en que esto es hacer regla de 3 simple, 1300, o sea, si 425, 2015, 1300 es 1300 por 425 dividido 2015. Tengo 274 litros.
O me olvido de la regla de 3 simple y agarro, digo, mi manómetro marca 1300, lo afecto al factor por 0,21 del factor, me da 273 litros. Fíjense en que es bastante similar lo que obtengo. Y yo ya sé que tengo 273 litros de oxígeno en ese tubo. Ahora necesito saber cuánto está consumiendo mi paciente. ¿Qué tipo de oxigenoterapia tiene mi paciente? ¿Cómo está recibiendo oxígeno? Y acá tenemos que ver que tiene una cánula nasal. Fíjense, acá tenemos las tablas de, según la FiO2 que yo le voy a dar por cánula nasal a mi paciente, cuántos litros está consumiendo. Es decir, mi paciente, ¿a cuántos litros está? ¿Está a 5 litros por minuto? Bueno, ahí yo puedo calcular cuántos litros va a consumir en una hora e ir viendo cuántos tubos voy a necesitar, o puedo decir, bueno, mi tubo tiene 274 litros y mi paciente me está consumiendo 300 litros por minuto, no me alcanza, etcétera. Así voy jugando, así voy haciendo los cálculos para ver cuánto oxígeno va a consumir. Si es una máscara Venturi, recuerden esto, que según el color es la FiO2 que va a tener y que según eso va a tener y va a requerir una cantidad de litros para obtener ese porcentaje de oxígeno. Y si es una máscara reservorio, lo mismo. Fíjense en esta gráfica, está bastante buena, esta tabla, la saqué de Google, en donde dice cánula, los litros para tener la fracción inspirada que yo necesito. Máscara de oxígeno, los litros que se utilizan para obtener la FiO2 que yo oxígeno. Y con la máscara reservorio, cuántos litros yo de oxígeno necesito para obtener más o menos un porcentaje de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno. Entonces llévense en los litros que estaría gastando mi paciente en virtud de lo que yo le estoy brindando o con qué le estoy brindando oxígeno. Y si mi paciente está en IOT-ARM es mucho más fácil porque es solamente ver el volumen Tyndall y la fracción respiratoria a la que está, y en virtud de eso, yo voy a sacar, si mi paciente está con un volumen Tyndall de 400 y una frecuencia respiratoria de 20, es obvio que me va a estar consumiendo 400 por 20, que son 8000 litros por minuto. Entonces ahí tenemos la cantidad que va consumiendo mi paciente. Bien, esto es FiO2 recuerden que cuando uno lleva un paciente tiene que tener en mente este cálculo. La fracción inspirada requerida en tierra la tenemos que afectar por la presión de cabina. La fracción inspirada requerida va a ser la de la tierra requerida arriba de la aeronave, va a ser la de la tierra por la presión atmosférica en tierra, 760, por la presión de cabina. Por eso tenemos que conocer nuestro avión, preguntarle al piloto, che, ¿a cuánto presuriza este avión? No, este avión presuriza aproximadamente a 600 milímetros de mercurio. Perfecto, si yo mi paciente requería una FiO2 de 21, no sé, pongámosle un poquito más, de 28 en tierra, cuando yo lo exponga a la presurización de la cabina del avión, esa fracción requerida ahora va a ser un poco mayor. Esto es un dato a tenerlo en cuenta, no lo utilizamos mucho, generalmente le aumentamos los litros que requieren y con eso garantizamos. Pero si uno lo quiere hacer minuciosamente, está bueno afectarlo de esta forma. Ejemplo, miren, una máscara Venturi al 35 con una presión de cabina de 560 milímetros de mercurio, la FiO2 requerida va a ser la FiO2 en tierra, que era 35, por 760, que es la presión atmosférica en tierra, dividido la presión atmosférica, la presión de cabina. Y me da ahora, va a requerir 47. Entonces podemos cambiar de 35 la máscara, en vez de utilizar una de 35, utilizar una de 50 y 60. Es decir, tenía una amarilla, ahora utilizo una verde. Esa es un poco la idea de este cálculo. Bien. Pero ¿cuánto volumen necesito? ¿Cuántos números de tubos necesito? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces yo ahí, en función de los PSI del manómetro por el factor del tubo, obtuve los litros que tiene ese tubo. Y si yo tengo un paciente que tiene una FiO2 de 50% con máscara de Venturi, que se utiliza 6 litros por minuto, yo, por ejemplo, con el tubo que veíamos hoy, que tenía 274 litros, yo hago 274 dividido los 6 litros por minuto que mi paciente requiere, y ahí voy a obtener que tengo con ese tubo 45 minutos de vuelo. 45 minutos va a durar ese tubo durante el vuelo.
Si ese vuelo excede ese tiempo, voy a tener que tener otro tubo. ¿Para qué? Para yo garantizar de que mi paciente tenga la oxigenoterapia acorde durante todo el vuelo. De esta forma yo puedo sacar cuántos tubos de oxígeno necesitaría para un vuelo que va a durar tantas horas de vuelo. Pero siempre tengo que llevar de más. Siempre mínimamente se lleva más del doble. Siempre. Si yo voy a requerir si yo voy a tener un vuelo de 2 horas de duración y en esas 2 horas de duración mi paciente va a consumir, por ejemplo, 2 tubos, yo siempre llevo 4 tubos mínimamente. Siempre hay que llevar de más. ¿Por qué? Por esto que les decía, las cosas en vuelo suceden, yo puedo requerir de hacer una escala, puedo requerir de ir a alguna alternativa por un desperfecto del avión y yo sigo con mi paciente de arriba que está consumiendo oxígeno. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta y considerarlo a la hora de ver cuánto oxígeno voy a llevar. Bien, bueno, y en IOTRM es mucho más fácil, porque yo le dije hago el volumen Tyndall por la frecuencia respiratoria, tengo el volumen en mililitros que consume mi paciente, que son 9,2 litros por minuto, y 9,2 litros por minuto, más o menos, voy a consumir 552 litros en una hora, eso afectado por 60. Y si yo tengo este tubo que tiene, por ejemplo, 3.940 a 2.340 PSI, que el factor es este, y mi manómetro me indica que tiene 1220 PSI, lo afecto por el factor o hago regla de 3 simple, y ahí voy a obtener que yo tengo para 222,8 minutos. 222,8 minutos de vuelo son, de duración del oxígeno son igual a 3,7 horas de autonomía. Entonces yo voy a tener 3,7 horas de oxígeno para ese paciente. Perdón, me fui. Ya terminamos. 3,7 horas de vuelo para que ese paciente que me está consumiendo en una hora 552 litros. Y eso es un poco el juego que uno tiene que ir haciendo. Esto es una tabla en donde están los factores en función del tubo, el volumen que tiene el tubo, la presión en PSI. Fíjense en que estas pequeñas tablitas están pegadas en casi todos los tubos. Y acá tenemos una duración de oxígeno a diferentes flujos, que esta tablita, llevarla a mí, me va a ayudar a evitarme de hacer tantos cálculos y tener una aproximación mucho más certera. Bien, por último, ya para ir terminando esta clase, que sé que es larga y que con esto de oxígenos quedan todos bastante confundidos, pero revéanla, cualquier cosa quedo atento a lo que necesiten y si hace falta podemos hacer también un Zoom en vivo. Para ir terminando, por último, lo más importante que también tenemos que tener en cuenta es lo que conocemos como CRM y factores humanos, el Crowd Resource Management, gestión de recursos de la tripulación o factores humanos en aviación, lo van a escuchar de varias formas. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros debemos trabajar siempre en equipo. Cuando uno se sube en aeronave es un equipo confinado, pequeño, y tenemos que tirar todos para el mismo lado, saber las limitaciones y las tareas de cada uno de nosotros y qué es lo que cada uno tiene que realizar y cómo accionar con el otro. Fíjense en que los pilotos van inmersos en esto. Que esto es lo que nos va a garantizar de que todos estemos bien lo que vamos atrás. El piloto es el responsable máximo dentro de la aeronave. ¿Por qué? Porque él vela por la seguridad de todos nosotros con su accionar de volar un avión. Y los pilotos son personas que son pilotos, tienen muchísimas responsabilidades, es una profesión que requiere muchísimo desempeño de un montón de funciones, entonces son tipos que, fíjense, usan casco, máscaras, Leicester, Ray-Ban, son pilotos de aviones, entonces son personalidades que tienen altas responsabilidades. Pero estos tipos también se la creen muchísimo y son personalidades que lidian constantemente con la salud de las personas, con la muerte y la vida, entonces también tienen personalidades conflictivas. Conflictiva no, de alta responsabilidad. Entonces, el accionar a veces en trabajar en equipo entre estas dos personas puede llevar a que sea tensa, a que no nos podamos cada uno ubicar en la responsabilidad de cada uno
sin creernos de que uno es más importante que el otro. Y la realidad es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. En mi experiencia personal, cuando a mí me toca hacer algún traslado aéreo o alguna evacuación, uno lo que intenta es ir, preguntar quién es el piloto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy el médico, mirá, tenemos que trasladar tal paciente, le cuento un poco cuáles pueden ser mis problemas. Uno ya va rompiendo y le dice, che, ¿ustedes qué me aconsejan en virtud de este tipo de aeronave? ¿Cómo yo los puedo ayudar a ustedes para que todo salga bien dentro de esto que tenemos que realizar en forma conjunta? Uno intenta de romper, de bajar un poco, no sé, de ser humilde, llamémosle, no sé. ¿Para qué? Para que todo el accionar se dé de la mejor forma posible y no por nosotros, sino por lo más importante que llevamos dentro del avión, que es nuestro paciente. Entonces todo lo tenemos que hacer en pos de ello. Este es el equipo con el cual tuvimos que hacer la evacuación de los chiquitos de Mendoza, con los cuales había muchos que ni nos conocíamos, otros que sí, y en donde en ese momento coordinamos, planificamos todos. Hablamos en el briefing qué iba a hacer cada uno dentro de la aeronave, de qué nos íbamos a dedicar y qué íbamos a hacer si ocurría algo. Lo mismo lo hicimos con los pilotos y la verdad que está bueno romper esto y planificar todo y formar buen equipo de trabajo porque eso, vuelvo a repetir, va a repercutir directamente sobre nuestro paciente. Este es el glorioso equipo y siempre digo glorioso porque la verdad es que toda gente con muy buenas intenciones, sin ningún ámbito o instinto competitivo, todos hacemos un excelente equipo, que somos lo que estamos dentro de lo que es traslado, lo que es evacuación con el helicóptero del SAME, en donde tenemos nuestro coordinador, que es la persona que constantemente nos instruye, el que constantemente construye un equipo de trabajo y hace de que todos tengamos un gran equipo. Es importantísimo generar un buen equipo. ¿Para qué? Para estar así, para estar felices, para hacer nuestras tareas contentos y felices y con el mejor estado de ánimo y llevar a cabo de la mejor forma en pos del paciente. Así que muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que ustedes requieran y necesiten.